estamos en la compañía del ingeniero César Fernández, que es el secretario de propaganda del partido La Fuerza del Pueblo, con quien vamos a conversar. Yo creo que hay un abanico, hay casi como un arco iris de temas diversos que podemos conversar. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, para mí es un gran placer estar con dos grandes amigos, don Percio, mi amiga Laura y todos los amigos de Matinal 5, de los cuales siempre en la mañana yo estoy de aquel lado de la pantalla, orientándome dicen, con las sabias dicen informaciones de aquí. dicen que el programa bueno es el que no sale. Y ahorita conversábamos aquí fuera de cámara antes de venir de un tema que yo pienso que es por donde debemos comenzar, porque a pesar de que la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, reciente, parece presentárselo un gran desafío si es la segunda mayoría o no en el Senado de la República a los fines de seleccionar el segundo miembro del Senado que va al Consejo Nacional de la Magistratura. Las interpretaciones llueven. Sí, cuando algo jurídico se contamina con algo político, eso es lo que ocurre, se contamina. Es bastante clara la situación a ese respecto. El artículo 77, en su inciso 4 de nuestra Constitución, establece claramente que es imperativo que el legislador o la legisladora, llámase senador o senadora, representa a la totalidad de los electores. Por ejemplo, el ingeniero Félix Bautista es el senador de San Juan de la Maguana. Él nos representa a los PLDistas que lo eligieron. Ni siquiera sabemos si fueron los PLDistas que lo eligieron. Fue el voto mayoritario que lo eligió. Entonces, él representa a todos los sanjuaneros. Y en ese sentido, en el hemiciclo, él no tiene, o sea, no se debe a ese partido. Y también en la ley de régimen electoral, en 2 o 3 artículos, también establece que si usted renuncia de un partido en un momento u otro, no tiene ningún tipo de efecto. No pasa nada. Entonces, los bloques, y como decía de manera muy magistral ayer el ministro administrativo de la presidencia, ¿cuáles son los bloques? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. El PRM, 18 senadores, el 56% de participación. La Fuerza del Pueblo, 8 senadores, el 25%, y el PLD, el 4%. Si nos vamos a lo que está aludiendo el PLD, estaríamos hablando, imagínate que hoy los 4 senadores que tiene el PLD renuncien. Y ellos insisten en que son mayoría porque en el momento de la elección tenían la segunda mayoría. Entonces no tienen a nadie, nadie los representaría. O sea, es absurdo. Es muy claro eso. Y me da pena que en momentos tan complejos como vive la República Dominicana y el mundo, la pandemia del COVID, nuestra situación económica, Eso de los cuatro es algo hipotético o algo que usted está calculando. no soy hipotético, Quitarle al PLD también. pero no hay de descarte. Te digo porque al final del día el PLD desaparecerá. O sea, ese ciclo de ese sistema de partido, de la forma autoritaria de llevar un partido, va a Cumplió desaparecer. su siglo histórico. Sí, ya cumplió su ciclo histórico. Yo lo llamo al PLD el submarino amarillo. Submarino amarillo. The Yellow Submarine, es una canción de los Beatles. Y hay un video donde aparece el submarino amarillo que se come toda la fauna marina. Al final no queda nada y se come el mismo. En eso terminará el PLD. El PLD ha tenido unas posiciones con diversos temas en las últimas semanas, incluyendo aparentemente lo que está ocurriendo a nivel del PEPCA y la investigación del uso de los fondos asignados a ese partido, donde Temístocles Montaz tuvo que ir ayer a dar una serie de explicaciones y abarca un periodo que no se refiere solamente al último año, sino aparentemente un periodo de varios años de gestión. ¿Qué tipo de impresión tienen ustedes desde la Fuerza del Pueblo respecto a lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana y esa asignación que por demás, siendo uno de los partidos mayoritarios, es una cantidad multimillonaria de fondos? Bueno, yo pienso igual que como en los demás temas, que el PLD tendrá que defenderse, sus funcionarios que han salido del gobierno, que hagan sus declaraciones juradas y que se defiendan en las instancias. Ya es un problema del PLD. Particularmente yo, como miembro de la Fuerza del Pueblo, estoy concentrado, igual que mis compañeros, en la construcción de nuestro partido y en dejar un poco atrás. Es difícil, tenemos que reconocerlo. En el caso del presidente Fernández, fundador del partido, presidente de 18 años. Nosotros mismos tuvimos 20 años militando en el PLD.
es a veces como difícil Separarse. desconectarse. Pero yo pienso que si queremos avanzar tenemos que dejar el PLD detrás. Y yo hago el siguiente análisis. El presidente de la República, Luis Abinader, obtuvo el triunfo con un 52%, cuando su partido, el PRM, tiene el 28% del electorado. Es decir, que hay un 24% que no es de él. Y se divide en dos sectores. El voto útil, que es aquel voto que dice que no pierdo mi voto, voto por el que me dicen las encuestas que va a ganar. Pero hay un 12%, un 12, un 15%, que es de una nueva sociedad empoderada en la República Dominicana. Yo le llamo los muchachos de la Plaza de la Bandera. Esa sociedad que se empoderó, que es clase media alta, que no hay que llevarlo a votar, que no hay que darle un picapollo, que no hay que montarlo en una guagua, que tiene el interés de que las cosas en su país cambien. Y que te vota y que te retire el apoyo rápido. Vota. No, ya. Por ejemplo, esos votos de la Plaza de la Bandera ya están buscando con quién pelear en el gobierno, si no atienden su demanda. Yo pienso que debemos conectar nuestro pensamiento y el pensamiento más progresista que hay en la República Dominicana lo tiene Leonel Fernández, quien conecta más con la tecnología, con la juventud, con el emprendimiento, con la educación moderna, es Leonel Fernández. Entonces, si conectamos ese pensamiento con esa generación nueva que está participando en política, tendremos la herramienta democrática más interesante en la República Dominicana. A propósito de esa clase media políticamente activa, hay una gran discusión en torno al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. El presidente Luis Abinader se referirá hoy al tema a raíz de las presiones que ha recibido el gobierno desde distintos sectores, pero sobre todo precisamente desde ese sector. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo respecto a esas modalidades de impuestos que están siendo propuestas y sobre todo en sentido general a la forma en que fue conformado el presupuesto? Mira, la posición básica de la Fuerza del Pueblo es que no se grave el salario 13 y que no haya más impuestos. La Fuerza del Pueblo está totalmente opuesta. Recordemos que siempre, y es histórico, y Percio lo sabe y tú lo sabes, que aquí se piden cosas para después negociar. Eso es un clásico en la política dominicana. Entonces entiendo que el gobierno anda por ahí. Pero esperemos que el discurso del señor presidente esta noche y luego que él hable y que se llegue, vamos a decir, a un tipo de acuerdo en el Congreso, entonces podremos fijar una posición sobre esa política pública que es la ley de presupuesto nacional. César, aparte de que el presidente pudiera referirse a estos temas que Laura refiere de la parte impositiva, parecería que el presidente va a presentar un poco lo que encontró, le va a decir al país lo que encontró. Y eso ha de suponer que después de lo dicho, pueden venir algunas acciones, por ejemplo, de persecución contra actos de corrupción. Algunos dirigentes del PRM han advertido en esa lucha que no olviden a los de Leonel Fernández. Incluso se han referido a exfuncionarios del presidente Fernández como que deben ser investigados también como en su paso por el poder. ¿Temen ustedes que esto pueda ocurrir y que esto pueda ser un punto de conflicto en un momento en la relación Fuerza del Pueblo con el PRM, con el gobierno? ¿Sabes qué es interesante? La ley de régimen electoral establece en los temas de pactos y alianzas que estas perduran durante el periodo electoral y culminan en el momento que son proclamados los candidatos. Es decir, la alianza en la cual participamos, la Fuerza del Pueblo, junto al PRM, tanto municipal como congresual, culminó en el día que la Junta Central Electoral proclamó a los ganadores de esas alianzas. Es decir, que no existe ningún tipo de alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. Hay niveles de cordialidad, que es otra cosa. Hay niveles de armonía. Fíjate, la visita que hizo el presidente Abinader a Funglode al presidente Fernández fue una visita muy cordial, un encuentro entre dos caballeros, entre dos presidentes, muy bien. Por lo demás no fue exclusiva de la Fuerza del Pueblo, visitaron otros partidos también. Visitaron otro partido. Ahora, la más especial fue la de la Fuerza del Pueblo. Es decir, la cordial, la más cordial. Sí. Entonces, en ese sentido... ¿Pero usted no teme que eso se rompa? Que esa cordialidad comience a ponerse no tiene más que tensa. romperse, porque es un asunto de posiciones políticas. O sea, por ejemplo, yo soy de los que piensa que primero esperar los 100 días, que habitualmente se le da a los gobiernos, y esperar que implementen políticas públicas. Este nuevo gobierno no ha implementado la primera política pública. La oposición
o sea, tú haces críticas constructivas desde la posición hacia una política pública. La única política pública que han hecho es extenderle 2 horas al toque de queda, más nada. No ha pasado más nada, hay que esperar. Están saliendo decretos, están destituyendo gente, están colocando gente, hay que esperar que se siente el gobierno. Entonces, en ese Pero sentido... sí han hecho muchos anuncios de distintos planes Ahí voy. que reflejan posiciones firmes respecto a muchas En el caso de políticas. la corrupción que Percio mencionaba, saludo, y nosotros desde la Fuerza del Pueblo saludamos el empoderamiento que se le ha dado a la Procuraduría General de la República en las 2 magistradas designadas. Bien, ahora, yo como exfuncionario, que conozco un poco el Estado, es muy difícil usted condenar a un funcionario por malversación de fondos. La única entidad que tiene la potestad de hacerlo es la Cámara de Cuentas, cuando emite una auditoría que usted lo condene y esa auditoría se convierta en una persecución penal. Después que un funcionario diga que yo encontré esto dañado, que hay un robo, que aquí hay un desastre, eso no funciona así. Entonces, la moral de la gente hay que cuidarla. Yo pienso que sí, como tú señalas, Percio, que investiguen a todo el mundo, a los de Leonel, a los de Daniel, que nos investiguen a todos. Y que con las pruebas reales, entonces, se sometan. Vi que ayer Pero la magistrada parecería que el gobierno insiste en que hay un espacio desde la Contraloría General de la República para investigar y para llevar algunas acciones. No, nuestro excontralor, el compañero Iván Jóvenes Cortiña, hizo un artículo muy interesante. Bueno, y de hecho estuvo con ayer, nosotros también. Ayer estuvo con nosotros. Mira qué bien, que invito a que lo lean, donde la Contraloría no puede ser juez y parte. La Contraloría es un instrumento del Estado Dominicano. O sea, es parte del Poder Ejecutivo. De control. Que es de control. Pero si está combinado el Contralor, no me refiero al Contralor General, el Contralor independiente de una institución con el de la institución, ahí puede haber un contubernio. Ahora, la Cámara de Cuentas es externo, para eso es externo y audita. Entonces, la Contraloría no tiene absolutamente ningún tipo de capacidad legal de procesar a ningún funcionario. Pero usted, a propósito que dice que el gobierno no ha implementado ninguna política pública, ¿cómo ustedes valoran en sentido general el gobierno? ¿Siente que bueno, falta algo, como dirían los muchachos? Yo aprendí algo que me enseñó mi jefe y mi líder, que es el presidente Fernández, que al gobierno no se va a pensar. Hay que pensar antes de ir al gobierno. Bueno, eso dice la Thatcher. Así es. Digo, Angela Merkel. Sí, hay que pensar antes de llegar. La dinámica del gobierno se traga todo. Esa aborigen se lleva todo de encuentro. Es difícil. Gobernar es difícil. Yo recuerdo en el 2008. Bueno, gobernar es difícil y en una pandemia me imagino que peor. Mucho más complejo. En el 2008, cuando el presidente se juramenta por tercera vez, llegó a Palacio, había una huelga de enfermeras, en la tarde una huelga de chofer, dice, pero cuando tú te juramentas por tercera vez, ya tú eres un tipo experimentado. Tú dices, ya esto es un cachú, ya me la sé todita. Sí, pero a lo que me refiero es que era lo mismo, o sea, decía, claro, esto no termina, o sea, ¿cómo va a ser? Debemos de planificarnos, y casualmente en ese año es que nace la visión de RD 2044. Él dice, ahora, este país vamos a planificarlo porque no podemos seguir. Y fíjese una cosa interesante. Laura le decía ahorita, cuando usted decía que no habían adoptado ninguna política pública, que el gobierno ha hecho anuncios específicos, muy específicos, en áreas diferentes. Usted ha trabajado mucho para la fuerza, bueno, para el presidente Fernández y para la Fuerza del Pueblo ahora, lo que sería una especie de plataforma de desarrollo provinciales en cada provincia. ¿Le parece correcto lo que el gobierno ha estado anunciando en las diferentes provincias que ha visitado? Visitó Pedernales, visitó Samaná, visitó Santiago, creo que estuvo por San Pedro, Manzanillo, San Pedro, también en el este. Cristi, en fin. Todos los planes que impliquen el desarrollo económico y el impulso de una provincia, estamos totalmente de acuerdo. Lo que hay que ver cómo se implementan, el aspecto económico, quiénes están involucrados y si realmente va a beneficiar a la provincia. Bueno, la brújula de las prioridades, ¿les parece adecuada? Hasta ahora hay mucho, yo veo de manera quizás ingenua de mi parte, que veo como que se están
cumpliendo compromisos con algunos grupos económicos. Eso es lo que veo desde fuera. Como que no veo que hemos ido a atacar el problema de manera directa, las necesidades. Por ejemplo, como usted lo dice, don Percio, en República Dominicana 2044 hemos analizado durante años, las necesidades básicas. Aquí hay pueblos que no tienen agua potable todavía. Entonces no podemos estar hablando de aeropuertos, de puertos, donde hay localidades. Muchísimas gracias por ese café. Un cafecito ahí. Santo Cafecito, Domingo. cae bien a esta Ese hora. cae súper bien. No podemos estar hablando de puertos, de aeropuertos, de megaproyectos donde todavía falta agua potable. Entonces, Pero mencionaba ahora el tema de la modalidad económica. El gobierno, muchos de esos anuncios, está haciendo énfasis en la Alianza Alianza público-privada, en la APP. ¿Le parece factible todo eso? ¿Viable? ¿Le parece manejable? En fin, ¿qué valoración tiene? Casualmente, el presidente Fernández envió un grupo de colaboradores de Funglode, del equipo de RD 2044, nos envió a Harvard en el año 2018, específicamente a estudiar alianza público-privada. Y luego nos envió a Oxford también, para ver el modelo europeo y americano. La alianza público-privada, bien aplicada, es un modelo económico excelente. El puente de Hong Kong-Macao es un puente de más de $2 billones, lo hizo el sector privado. Y se está beneficiando dos países de esa gran obra. En Oceanía, en Australia, también hay múltiples proyectos. En Estados Unidos prácticamente casi todos los trenes que conectan la costa este-oeste son alianzas público-privadas. La alianza público-privada es un modelo económico que eficientiza el proyecto, el capital es del sector privado, el gobierno se beneficia y luego de 20 a 25 años retorna la administración. Bueno, que de hecho no es un modelo nuevo en República Dominicana. Es nuevo la aproximación como alianza público-privada y la ley, pero sin embargo la modalidad de inversión privada para luego obtener ese retorno y evitar que eso salga de las arcas públicas desde el principio, eso se ha hecho aquí mucho tiempo. No, aquí se hacían desde concesiones. los años 60, 70, por ejemplo, yo diría que la más importante aquí, históricamente, de la Shell con el Estado Dominicano, con la refinería. La Shell con la refinería, correcto. Esa sería que de los años 70, esa más o menos, creo. Más o menos, sí. Yo recuerdo. Realmente, como dice Laura, ahora tenemos una ley. Antes, exacto, en la 34006 sí, había una sección que trabajaba la que eran las concesiones, pero ahora hay una ley que tiene prácticamente un gabinete, que es el gabinete de alianza público-privada, donde participa el Estado y participa el sector privado y se analizan los proyectos. No es tan fácil someter un proyecto ahora en alianza público-privada. La alianza público-privada aporta otro elemento que no es de capital, sino de gestión. Gestión y de control. Y transferencia de tecnología. Y transferencia de Eso es muy importante, claro. O sea, el know-how de las cosas. O sea, no es lo mismo una empresa que tenga décadas. Bueno, déjame decirte una cosa. Cuando se hizo el puente Juan Bosch aquí, ese puente lo hicieron los españoles con una contraparte dominicana. Y que eran los hermanos Penson, los ingenieros hermanos Penson. Y ellos, cuando terminó la obra, le compraron los equipos que trajeron los españoles para tensar los cables y la cosa. Pues ocurre que esos ingenieros fueron los que hicieron entonces el puente ferroviario que está ahí sobre el río donde pasa el metro. Ese es el puente atirantado más largo del mundo. Ese puente lo hicieron ingenieros dominicanos. Así es, pero el metro... Y es gracias a esa tecnología que se transfiere. El metro de Santo Domingo lo hicieron ingenieros dominicanos. Bueno, yo digo que ese metro en algún momento vamos a tener que reconocerle a De Andino el atrevimiento de hacer una obra de esa magnitud y que eso quedara bien. Uno de los ingenieros más que yo admiro como ingeniero osados es el ingeniero De Andino Peña. En su época las torres más grandes la hizo el ingeniero De Andino Peña y siempre se desarrolló en ese sentido. Y es verdad que el metro es una obra de ingeniería que hay que estudiar, que hay que valorar. Incluso y que reconocer. El metro tiene una modalidad, y bueno, y usted que es ingeniero, que es interesante, porque a veces usted construye una obra entera, pero el metro fue construido por varios ingenieros haciendo que todas esas obras confluyeran y quedaran bien.
que ¿no? es otro, Y en el tiempo que se hizo. que es otro desafío. César, ya tenemos muy poco tiempo, pero primero, y en respeto a los 100 días que todavía se están corriendo, no quisiera que nos dejes de decir, ¿cuáles áreas tú crees que el gobierno debe tener particular atención? Partiendo de que aunque faltan días para los 100, ya llevamos casi 60 en esta nueva gestión, número uno. Y número dos, quisiera también algunas impresiones rápidas respecto al proceso de selección de miembros de la Junta Central Electoral que está corriendo actualmente en el Senado de la República. Yo pienso que el gobierno debe enfocarse con mucha humildad, me atrevo a recomendarle, enfocarse en más de 60.000 empresas que han quebrado en la República Dominicana que en esta etapa de pandemia, MIPYMES que han desaparecido. Y en más de 1 millón, debemos estar por el 1.300.000 desempleados a causa de la pandemia. ¿Qué ocurrirá cuando no tengamos el dinero para seguir con los planes fase, Bueno, que PATI, eso etcétera? acaba el 31 de diciembre. ¿Qué ocurrirá? O sea, pienso que ese debe ser el principal desafío del gobierno, fuera de que desarrollemos Pedernales, Montecristi. Eso puede esperar. Creo que esos dominicanos que se quedarán sin el pan de cada día a partir de enero, hay que pensar en ello. Eso es lo primero. Con el tema de la Junta es muy sencillo. Ya el presidente Fernández ha declarado y lo dijo, necesitamos gente con independencia de criterio. Parece que Laura sabe algo que le preguntó eso, porque dicen que el presidente Fernández y Luis tendrían que más o menos consensuado. ¿Sabes que ellos hablaron de eso en la visita? Ajá. No sé el qué, pero sé que hablaron de eso. Usted no oyó nada. Usted no oyó No, nada. era privado. ¿Pero El puente fue independencia privado. de criterio o independencia de partidos? Yo pienso que nadie es apolítico. Eso de que alguien sea apolítico, eso no existe. En el fondo, alguien... Ahora, hay gente que tienen que tener carácter, independencia de criterio. Si yo fuera a jugar béisbol, yo quiero un árbitro justo. Y dicen en el béisbol que lo que es igual no es ventaja. Entonces, si tenemos una gente que sea profesionalmente correcta, que sea seria, y tenga independencia de criterio, que actúe por obediencia a la Constitución y a las leyes, no hay ningún problema con quien sea. Es decir, que ustedes no tienen problema que sea alguien vinculado con los partidos. Pero nunca un vocero de un candidato presidencial. Eso no. ¿Cómo es? Nunca un vocero candidato presidencial. Claro. Es decir, que a usted no le gusta el doctor Olivares. No me gusta, no es que me guste, Sí, sí. no, es que no estoy de acuerdo. Digo, no le gusta para ocupar esa No, posición. no puede ser. El vocero de un ex candidato presidencial. O sea, obviamente estará parcializado en sus decisiones. Si es muy reñido el resultado en una elección, ¿hacia dónde va a ir? Es natural a dónde va a ir. Y no lo estoy juzgando, pues es la naturaleza humana. Bueno, vamos a ver cómo fluye ese proceso y cómo termina esa conformación. Una cosa final y brevísima. ¿Cómo va el proceso de la Fuerza del Pueblo? Que ahorita nos decía, creo que fuera de cámara, que va a ser por primera vez un partido totalmente digital. La Fuerza del Pueblo se aboca. Todos sabemos que la Fuerza del Pueblo nace del desprendimiento Del Partido de la Liberación Nacional. del grupo que salimos del PLD, encabezado El viejo por el partido, como presidente le llaman Fernández. ustedes. El viejo partido, el cascarón. A Omar Liriano le dice el cascarón. Y los amigos del PTD nos fusionamos. Ahora nos abocamos a construir la herramienta democrática más moderna. Será la primera vez que en algún país del mundo un partido político haga un congreso totalmente virtual. Tendremos 17 mesas con 17 temas. En cada mesa habrán 600 compañeros y compañeras debatiendo los temas. Es decir, en algún momento habrán 10.000 personas debatiendo los temas nacionales como el desarrollo sostenible, temas de la mujer, juventud, la línea organizativa del partido, nuestros estatutos, declaración de principios, entre otros. Es decir, que la Fuerza del Pueblo será el instrumento democrático más moderno que exista y que más conecte con las nuevas generaciones, no para las elecciones del 24, sino para el resto de la vida republicana. César, gracias por estar con nosotros. Creo que Gracias ha a sido ustedes. un Para gran mí es placer por esta un gran placer estar Laura. no solamente con ustedes, con todo el equipo Ya. y con los amables televidentes que siempre sintonizan a Matinal. Gracias, César, por Démosle un abrazo a su acompañarnos. madre. A mi madre un saludo y un beso, que tiene dile que que estar se ahí le quiere tomándose su mucho. cafecito. Así es. Y suerte en todos esos procesos partidarios. Señores, Muchas despedimos a gracias. César Fernández, secretario de Propaganda del Partido Fuerza del Pueblo.